¿Qué es lo primero que te viene a la mente si te digo la palabra menopausia? Palabras como vejez, decadencia, sequedad, sofocos, algo así, ¿verdad? Nada muy positivo. A mí me pasó lo mismo. Con tan solo 26 años y después de una operación por un cáncer de ovarios, entré directamente a menopausia. De hecho, me desperté de esa operación con un sofoco terrible que no sabía ni lo que era. Y cuando me lo comunicaron, lo primero que sentí fue desorientación, mucha falta de información e incluso vergüenza. Y claro, mis médicos me dijeron, mira Marta, da las gracias por haberte salvado porque la menopausia es lo que es. Ya, pero ¿y qué es la menopausia? Pues la menopausia es que vas a dejar de menstruar, que dije, vale, y que no podrás tener hijos, algo que ni me planteaba en ese momento, sí que pensé que no podía ser tan grave. Pero claro, es que a mí nadie me dijo que prácticamente todo en mí iba a cambiar. Que la menopausia en realidad es una transición neuroendocrina que afecta a todos los tejidos y órganos de nuestro cuerpo. Un cambio vital del que casi nadie habla. Y yo me sentí muy sola, con mucha falta de información, referentes, y además es que todo era muy negativo. Me di cuenta que la palabra menopáusica, la menopáusica esa, es que estás menopáusica, era un insulto. Eso sí, los hombres de la misma edad, ¿qué? Los maduritos atractivos, ya sabéis, ¿eh? El efecto George Clooney. Además, cuando yo decía, no, es que estoy en menopausia, me decían, pero ¿cómo vas a estar en menopausia si es que eres muy joven? Como si me estuviera pasando algo muy grave. Y lo mío no es un caso aislado, es el reflejo de un vacío cultural y científico que afecta a millones de mujeres. ¿Cómo puede ser que algo que pasaremos prácticamente todas las mujeres, deseo que todas pasemos menopausia, esté tan olvidado? Si la esperanza de vida en España es de 87 años y es a partir de los 40 que de media todas entramos a la perimenopausia, que es esta transición y viaje a la menopausia, haced cuentas. Si es que estaremos muchos más años en esta etapa que en cualquier otra. En 2030 seremos más de 1.000 millones de mujeres en menopausia. Que algo así esté pasando, que la mitad de la población pase por algo tantos años y no esté investigado, es que menos del 1% de la investigación global se dedica a la menopausia, es escandaloso. Y esto no lo digo yo, lo dice Nature en su último editorial titulado «La menopausia está infrafinanciada, es hora de cambiarlo». Y también The Lancet, en su última serie de artículos sobre la menopausia, donde reclama un cambio científico y médico y denuncia una falta histórica de investigación. ¿Y por qué pasa esto? Pues por un gran tema y un gran problema con la salud de las mujeres. El sesgo androcéntrico, o por qué no decirlo, machista. Durante siglos se tomó al hombre como el modelo universal y la mujer como su variación inferior. Fuimos excluidas de todos los estudios científicos por nuestras fluctuaciones hormonales, como si fuéramos muy complejas de investigar. No sé si lo sabéis, pero por ello las mujeres morimos mucho más por infarto. No porque sea más letal en nosotras, no, porque tenemos síntomas diferentes a lo de los hombres y los sanitarios no lo saben identificar tan bien. La investigación en geriatría obvió la mitad femenina y con ello todos los cambios que traía la menopausia y la perimenopausia. Y lo más grave de todo, se dio por hecho que la función principal de la mujer era la reproducción. Y por lo tanto, cuando dejábamos de menstruar, ya no teníamos una función biológica. Y por lo tanto, la menopausia era un error, un fallo que no valía la pena atender. Y este vacío llega a la consulta. Una revisión reciente muestra cómo 1 de cada 5 médicos residentes se siente no preparado para tratar mujeres en menopausia. Más del 90% no ha recibido ninguna formación. En España, la carrera de medicina dura 6 años. ¿Sabéis cuándo dedican a la menopausia? 1 hora. En nutrición ya os lo digo ahora, ninguna. Y entonces, claro, es que no es de extrañar que las mujeres vayan a la consulta y no sepan diagnosticar más allá de los típicos sofocos. Que otras mujeres vayan con síntomas evidentes de perimenopausia y les digan que, claro, como aún menstruan, eso no puede tener nada que ver con la menopausia. Que muchas otras hayamos sido mandadas a abanicarnos. Y también nos hayan dicho que nuestras abuelas no se quejaban tanto. Lo que sí que hay que reconocer
es que se habla más últimamente de menopausia, eso sí. Pero no sé si os habéis dado cuenta que se habla principalmente de 3 aspectos. 1, los sofocos, obviamente, lo más característico. 2, mantenernos delgadas. Y 3, cómo mantener nuestra libido arriba y nuestra zona íntima hidratada. Eso sí, para mantener relaciones con nuestras parejas. Y lo digo así porque he escuchado de la boca de un renombrado ginecólogo referente en menopausia que lo mejor para la sequedad vaginal es la penetración. Por lo tanto, menos quejarnos y más tener relaciones con nuestros maridos. Es que además, lo de mantenernos delgadas es impresionante. Yo no sé si lo sabéis, pero cuando somos niñas, nosotras tenemos el cuerpo más recto, ¿verdad? Después llegamos a la adolescencia y empiezan a llegar las curvas. Las que estáis ahí conmigo, ¿no es verdad que a partir de los 40 años tenemos menos grasita aquí y más aquí? Pues es un cambio totalmente natural porque son las hormonas las que mandan en la redistribución de la grasa. Pero claro, como no lo vemos en absolutamente ninguna peli, serie, revista, es que las actrices de 30 hacen de las de 50, a ti te empieza a pasar este cambio y dices, ostras, me estoy descuidando, tengo que hacer algo al respecto. Es que la menopausia es invisible hasta en la tele, en las pelis. Y esto nos afecta enormemente, a mí la primera. Y así es como caemos en estas dietas milagro que nos prometen que vamos a volver a nuestro cuerpo de antes, como si fuera posible o mejor. ¿Y para qué nos sirve? Para perder músculo y salud mental. Y ahora el tema de la libido. Tampoco nos cuentan que el deseo sexual en la etapa fértil y sobre todo alrededor de la ovulación, cuando tenemos las hormonas a tope, es como esa hambre que tú tienes, llevas un día sin comer, a ti te traen un brócoli hervido, te lo comes. Pero claro, cuando ya llega la perimenopausia, la menopausia y bajan esas hormonas, tú has comido, estás saciado, no tienes hambre. Pero si te traen un postre que te gusta, un culán de chocolate, ¿verdad que te lo comes y lo disfrutas? Pues eso es, una sexualidad adaptada a nosotras, que podamos decidir lo que nos gusta. Pero esto no se soluciona dando testosterona a todas o suplementos subelíbido como si tuviéramos un interruptor. Se soluciona con esta sexualidad adaptada a nosotras. Y una pareja, si es que compartimos el tiempo con una pareja y la intimidad, que entienda estos cambios, se adapte y no nos lo exija como si fuera una obligación a cumplir. Yo de verdad, a mí me preocupaban otras cosas. Si se me iban las palabras más comunes al hablar. A veces me dolían las articulaciones y nadie me sabía decir por qué. ¿Cómo mantener mi energía arriba? ¿Cómo ser una viejecita con músculo para ser independiente? Entonces, ostras, ¿por qué se empiezan a ocupar de la menopausia y de repente es de nuevo la mirada androcéntrica que viene a imponer sus necesidades? En lugar de dejar que seamos nosotras las que decidamos lo que queramos para esta etapa. Mirad, con este marco en mente, tomé una decisión. Yo quiero vivir muchos años y vivirlos bien. Y cuando preguntaba a los médicos me decían, mira, cuando tengas osteoporosis, que la tendrás, ya te medicaremos. Cuando tengas diabetes, ya te medicaremos. O colesterol, te medicamos. Pero yo ya estaba viendo que el impacto que tenía cambiar mi alimentación, el ejercicio físico u otros hábitos era increíble. Necesitaba saber más, necesitaba investigar qué cambios estaba viviendo. Y por eso, con 30 años y bien menopáusica, empecé a estudiar la carrera de nutrición humana y dietética. Y desde entonces ya no solo lo que he estudiado ni mi propia experiencia personal, es todo lo que aprendo todos los días en consulta viendo mujeres. Y no solo eso, me comí la enorme vergüenza que me daba decir que estaba en menopausia y lo empecé a compartir en redes sociales también. Y me di cuenta que no estaba sola, que somos muchas, con mucha falta de información, con un sesgo negativo increíble. Y también me di cuenta que sí, cambiamos mucho, hay muchas cosas negativas, pero también se abren nuevas posibilidades. Y no os equivoquéis, no quiero romantizar la menopausia. Soy la primera que he pasado sofocos terribles, insomnio y un cambio express que he tenido que aprender a surfear. Pero también he aprendido que hay cosas positivas y que también tenemos que comunicarlas. Por ejemplo, conocí el trabajo de Lisa Mosconi, una neurocientífica brillante que ha estudiado el cerebro de la mujer en esta etapa y nos dice que sí, que hay partes que pueden ser más vulnerables, pero también pasan cosas curiosas. Por ejemplo, la amígdala, que es esta parte de nuestro cerebro que es como el radar ante el peligro, pierde cierta actividad. Entonces nos podemos sentir menos hiperreactivas.
incluso en posmenopausia, con más estabilidad emocional. Sí, los estrógenos nos quitan la paciencia infinita, ¿verdad? ¿Pero a qué nos ayudan? A poner más límites, a decir más que no y más que sí a nosotras. Mosconi y su equipo también han visto que las conexiones neuronales emocionales cambian en menopausia, pero lejos de aislarnos, favorecen la conexión social. Dicho en sus propias palabras, somos las más empáticas de toda la biología femenina. Y también descubrí otra teoría que me voló la cabeza, que es la teoría de la abuela, de autores como Herdon, que lo que proponen es que la menopausia, lejos de ser un error, es probablemente un logro evolutivo. La menopausia ha sido una rareza para la ciencia. ¿Cómo puede ser que las mujeres dejen de tener hijos tantos años antes de morir cuando las hembras normalmente se reproducen hasta el final? Y se dieron cuenta que las mujeres prehistóricas, cuando dejaban de reproducirse, ayudaban a sus hijas. Estas se recuperaban antes de tener bebés y tenían más bebés. Y así, al aumentar la supervivencia de estos grupos, lo que acabó haciendo la evolución es favorecer la supervivencia posmenopáusica. Y no estamos solas en esto. Orcas, calderones y ahora se ha visto que también orangutanas tienen vida posmenopáusica y comportamiento de abuelo. Es una idea para mí muy potente. La menopausia no es inservible, es probablemente un eslabón evolutivo superior. Y aquí viene algo muy importante. Cambiar el concepto de la menopausia con ciencia y realidad no es un capricho. Es algo que cambia cómo vivimos esta etapa y, ojo, nuestros síntomas. En otras sociedades donde el concepto de la vejez y la menopausia no está ligado a la decadencia, por ejemplo, en Japón, menopausia es Konenki, energía renovada. En China, segunda primavera. Estas mujeres experimentan muchos menos síntomas, pero no solo por su estilo de vida, que sí, estudios como los de Margaret Loeb dicen que una de las cosas más importantes para que estas mujeres tengan mucho más bienestar en menopausia es su concepto de ella. Y sí, nuestro concepto de la menopausia es importante. Y lo que hacemos cada día también. Una nutrición y un ejercicio físico adaptados a este momento. Una buena gestión del estrés, unos buenos hábitos de sueño, evitar la exposición a tóxicos como tabaco o el alcohol. Y ahora ya tenemos un gran estudio que se ha publicado este 2025 en la revista Climateric que ha evaluado justo estos hábitos y algunos más en relación a los síntomas. Y la respuesta es clara, el resultado es clarísimo. A mejores hábitos adaptados a la menopausia, menos sintomatología. Y esto es un hito, porque hasta ahora la poquísima investigación que había siempre era en relación a tratamientos médicos y fármacos, que son importantísimos para la que los va a necesitar. Pero había poquísima investigación en relación a qué hacer en nuestro día a día. Y fármacos van a necesitar algunas, pero saber qué nos pasa y cómo adaptarnos a esta nueva etapa, todas. Y ahora dime, ¿cómo sería la menopausia si desde niñas nos dijeran que puede ser una etapa de plenitud? Si viéramos en la tele, en el cine, en las revistas, mujeres reales, con arrugas, con un cuerpo más recto. Si supiéramos que merecemos ser escuchadas y no solo abanicarnos. Que con conocimiento y hábitos, este capítulo puede ser tan apasionante como cualquier otro. ¿Cómo sería la menopausia entonces? Probablemente muy diferente. Esta charla es una invitación a reconciliarnos con la menopausia, a cambiar el relato por uno que sea nuestro, a vivirla desde lo que cada una quiera. Y pienso mucho en la Marta de 26 años, asustada, sin referentes. Seguramente hubiese tenido otra vida si tuviera este conocimiento que me he tenido que trabajar tanto hasta el momento. Y mi deseo es que seamos la última generación que viva la menopausia con vergüenza o como si fuera un final, porque no lo es. Es otra etapa de nuestra vida que puede vivirse con placer y con mucho orgullo. Muchas gracias.